Al día de hoy vamos a comenzar una serie nueva que vamos a estar viendo lo que queda de febrero. Me parece que son 3 domingos más, o este y otros 2, creo, porque está cortito. Enero es el que se nos fue muy largo, ¿verdad? Que parecía que era 50 de enero, de repente. Y a lo mejor agarro todavía parte de marzo. Y la predicación o la serie, quiero hablar de el señorío de Cristo, ¿verdad? La serie como tal se llama Señor, así simplemente, ¿verdad? Una sola palabra que nos ilustra, nos habla, nos describe parte muy importante del carácter de Dios. Sí, ahorita, por ejemplo, cuando Anel estaba compartiendo lo que Dios hablaba en Deuteronomio, te fijas, él siempre usa esta palabra, el Señor tu Dios. Y es curioso porque él podría haber dicho solamente Dios o el Señor. Viene siendo cosas muy parecidas, es algo hasta redundante. Pero lo dice la palabra porque quiere hacer un énfasis precisamente en esa característica de Dios que lo hace Señor de todo. Sí, la palabra nos muestra, ahí quédate en Filipenses, no te vayas por otros lados, pero la palabra nos muestra que Dios a sí mismo se dice Señor y se dice Dios. Quiero que pongas atención a esto que te voy a decir, porque Él sabe perfectamente quién es Él. Él sabe con quién está tratando, Él sabe el orden de las cosas. Él sabe que Él es el Señor y nosotros somos su creación. Él sabe que Él gobierna el universo entero, que en el momento que Él quisiera podría acabar con todo lo que existe en un parpadeo y volver a crear totalmente una nueva creación, unas nuevas criaturas, humanos o gente, un ser que ni tú y yo podemos imaginar que existiría. Él podría hacer eso. Como decimos en palabras muy mexicanas, ¿verdad? Él es el dueño del balón. Él dice cuándo, cómo y dónde. ¿Por qué? Primeramente porque Él creó todo. Al Él ser creador y al nosotros ser creación, eso nos coloca automáticamente en una escala abajo de Él. Y cuando tú te pones a analizar los problemas en la sociedad, los problemas en la familia, los problemas en relaciones, los problemas a veces empresariales, mucho tiene que ver cuando las personas no desarrollan el rol que les pertenece. Cuando un padre de familia no impone autoridad ante sus hijos, sino que son los hijos los que gobiernan. ¿Has visto a esos niños que le dicen a los papás, no me voy a dormir? Y efectivamente, no se duermen. Y los papás, bueno, sí, media hora más. Tú sabes cuando mi mamá me iba a dar media hora más, me iba a dar media hora constante de nalgadas si yo le decía eso, ¿verdad? Que yo le pudiera decir a mi papá, no hazlo tú, no quiero hacerlo. Tú ve por las tortillas. En ese momento ya no iba a poder ir por tortillas el resto de mi vida, pero porque iba a quedar inválido o algo por el estilo, o sea. Pero hoy ves a las generaciones y adolescentes, jóvenes, en la escuela es igual. No se le ocurra a un maestro regañar a un niño, porque al otro día vienen los papás con el niño a regañar al maestro. En mis tiempos, el maestro podría estar inventando cosas y los papás le iban a hacer caso al maestro y nos iba a decir, cállese la boca, no conteste. Y hay una inversión de roles donde quienes son o deberían de ser señoreados quieren señorear.
En el matrimonio es igual. Cuando en el orden del matrimonio el hombre no está haciendo su función de autoridad, no hace lo que necesita para que su casa esté bajo autoridad. Hay una frase que leí en un libro, me marcó de por vida, siempre la repito, y no es clase de autoridad espiritual, pero va muy ligado. Y la frase dice, si tú no ejerces la autoridad que Dios te dio, alguien te la quitará y la usará en tu contra. Y es el diablo. ¿Sí? En los jefes igual, el trabajo. ¿Por qué hay tantas revueltas en las naciones? Porque la gente simple y sencillamente no quiere someterse a nadie. Y mucho menos en la generación que nos ha tocado vivir, a Dios. No queremos el señorío de Cristo. Sin embargo, hay una condición. Mira, ahora sí vamos a Filipenses, capítulo 2, versículo del 5 en adelante. Dice, haya pues en ustedes este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Di conmigo, se despojó. Ojo, nadie lo despojó. Él se despojó. No fue el Padre quitándole su lugar en el cielo y enviándolo a la tierra. No, no, no. Es el mismo que es Dios mismo y dice, no me voy a quedar aquí, sino que me voy a despojar de este lugar de honor lejano a los hombres y voy a tomar forma, y lee lo que dice ahí, de siervo. Ahora, no es el siervo el cervatillo, Bambi, no, no. Ese siervo es con C. Es siervo de sirviente. Qué increíble y qué maravilloso y qué contradictorio para nosotros el entender que el Dios del universo, el Dios creador, ve a la humanidad y dice, no me voy a quedar aquí, sino que me voy a hacer hombre, pero no solo voy a hacerme hombre, sino de que la forma que yo voy a tomar no va a ser de rey, no voy a llegar para que me besen los pies y todos se hinquen ante mí y me tengan en una cama de oro y me paseen por todas las ciudades. No, 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 no. Él dice, yo voy a llegar y voy a servir a aquellos que yo creé. Y hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo. Mira, primero se despojó y después se humilló a sí mismo, otra vez. No perdamos de vista este detalle. No se nos olvide que Jesús, la cruz no la sufre como pobrecito, desamparado. Mira todo lo feo que le están haciendo a este pobre hombre que no se lo merece. No es eso. Es el Dios del universo a sí mismo dejándose humillar, porque en la plática que tiene con Pilatos le dice, si tú no tienes poder que no te haya sido dado del cielo, y si yo quisiera podría llamar a una legión de mis ángeles y todo esto acaba. No necesito llamar a todos mis ángeles, con una legión y de la legión todos viendo y nada más uno que haga todo lo que y ya. Y aquí acaba todo. O sea, no fueron los judíos los que mataron a Jesús, no fueron los romanos los que mataron a Jesús, fue Jesús quien dio su vida. Él dice, yo pongo mi vida y yo la vuelvo a tomar. Nada se estaba saliendo del curso. Él era, es y siempre será el Señor. Aún en la cruz, aún desnudo, aún con la corona de espinas, aún lacerado, era el Señor. Porque Él se estaba poniendo ahí. Y Él mismo, en su forma de Dios Padre, desde el Antiguo Testamento, había profetizado que Él iba a venir y que Él iba a hacer eso. Todo es un guión donde Él está gobernando. Ahora, se humilla, se vuelve obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
A esto le llamamos el camino del descenso de Dios. Un descenso aparente porque Él no pierde su deidad. Él aquí en la tierra, aunque estaba contenido en un hombre, le decía a los vientos, calla, y callaban. Les decía a los muertos, sal del sepulcro, y salían. Les decía a los demonios, fuera, y se iban. Le decía a Pedro, ve, agarra el primer pescado que quieras, va a traer 2 monedas, pagas tus impuestos y los míos. Así que no tenemos excusa para evadir al SAT. Cristo pagaba impuestos, pero también paga los tuyos, así que tú nada más confía en Él. Y Él hacía y movía y deshacía, ¿así me entiendes? Aunque estaba de una manera, por así decirlo, contenido, porque estaba en un vaso frágil de humanidad. Y cuando Él muere en la cruz, dice que entonces, versículo 9, esto es lo interesante, este punto es el que yo quiero llegar. Por lo cual también Dios, ¿qué Dios? Dios Padre, porque este es Dios Hijo, Dios Cristo, el Verbo. También Dios Padre lo exaltó hasta lo máximo. Aquí dice hasta lo sumo, pero a veces no entendemos las palabras. Significa lo llevó al punto más alto que puede haber. Arriba de Cristo Jesús no existe nada, ni nadie. Los testigos de Jehová te van a decir que Cristo es menor que el Padre. Pero lo que aquí está diciendo es que el Padre y Cristo son uno solo, uno mismo, y arriba de ellos, que es uno en la Trinidad, no hay nadie. Y que el Padre le dio este exaltamiento, ¿por qué? Porque en el Antiguo Testamento el que se llamaba Señor era Jehová el Señor, o Yahweh, o Yahvé. Así se presentaba. Pero a partir de este punto que Jesús muere en la cruz, dice, como Él se despojó y Él se entregó, el Padre le ha dado ahora un nombre, ¿verdad? Por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Escucha este misterio. Aquí hay un cambio de estafeta. Aquí el Padre dice, yo voluntariamente dejo de llamarme a mí mismo el Señor, y ese título lo va a llevar ahora Cristo. Por eso Romanos 4:12, apúntalo, dice, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos más que el de Jesucristo. Porque ya hubo ese cambio. Y no es que uno sea mejor o menor, es el mismo, pero es una dispensación distinta. De modo que tú y yo tenemos que entender que Jesucristo no solo es el buen pastor, donde nada nos faltará, nos llevará aguas de reposo, ¿verdad? Y ahí nos hará descansar. No solo es, yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. No solo es tu buen pastor, no solo es tu maestro, no solo es la puerta, el camino, la verdad y la vida, sino que entre todos estos atributos que tiene, hay uno que enmarca todos y es el de Señor. Y muchos de nosotros queremos vivir los privilegios del buen pastor, queremos vivir la provisión del proveedor, queremos experimentar un toque del maestro de sanidad, queremos experimentar la liberación, ¿verdad?, de nuestra alma. Queremos conocer a nuestro Salvador. Pero la pregunta que está en el aire y que yo te hago es, ¿y cuántos quieren abrazar el nombre de el Señor? ¿Cuántos quieren ponerse bajo su señorío? Porque la salvación, amado,
está ligada a una condición espiritual. Mira lo que dice Romanos 10:9. Dice, si confesaras con tu boca que Jesús es el Señor. ¿Qué es lo que tienes que confesar? Que Jesús es el Señor. Ahora, y dice, y lo crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y por mucho tiempo nosotros hemos tomado ese versículo y lo hemos minimizado para hacer una oración donde pasamos al frente y decimos, perdóname de mis pecados, te acepto. Me encanta ese juego malo de palabras, porque no eres tú aceptando a Jesús, es Cristo aceptándonos a nosotros. Yo no le estoy dando chance, yo no le estoy haciendo un favor. Siempre lo digo, ¿verdad? Me purgan, ¿verdad? Me laxan los predicadores que te dicen, dale una oportunidad a Dios. Dios no necesita nuestras oportunidades. ¿Ves cómo está el orden cambiado? Cuando somos conscientes de quién es Dios, somos nosotros los que nos rendimos y decimos, Señor, te necesito. Dame una segunda, tercera, cuarta, 27ª, no sé, oportunidad. Aquí vengo una vez más. Sí, la vivo regando. Sí, tengo estas cosas. Miserable de mí, decía Pablo. ¿Quién me librará del cuerpo de muerte? Lo que quiero hacer, no hago. Y lo que no quiero hacer, eso termino haciendo. Señor, me siento miserable, pero ayúdame. Porque yo quiero que tú seas mi Señor. Pero nos encanta la parte de Cristo me salvó. Él es mi Salvador. Pero para ser Salvador, primero tiene que ser Señor. Jesús no le va a dar salvación a nadie que no esté bajo su señorío. Sopas. Porque la palabra dice que esta es la condición. Ojo, fíjate, dice que aquellos que han sido tocados por el Espíritu Santo, ¿cuál es la característica más clara? No es hablar en lenguas, no es orar por enfermos y que se sanen, no es cantar una alabanza de media hora. Dice, solo aquellos que sean llevados por el Espíritu Santo pueden llamar Señor a Cristo. Nadie puede llamar a Cristo Señor si no es por el Espíritu Santo. Así que la verdadera evidencia de que el Espíritu Santo está tocando nuestro corazón va directamente relacionado con que yo empiezo a someterme voluntariamente a fuerzas al señorío de Cristo. La salvación es decirle a Cristo, Jesús, yo te entrego mi vida. Y volvemos a lo mismo, nos hemos vuelto muy metafóricos. ¿Por qué? Porque le hemos quitado el peso a las palabras. Jóvenes que en la primera cita ya le están diciendo a la otra persona que nada más han visto 2 veces en redes sociales, te amo. No lo amas, ni lo conoces. El día que lo huelas, vamos a ver si lo amas. El día que haga el sabanazo, vamos a ver si amas. Cuando conoces puedes amar. Cuando no le conoces no le amas. Yo tuve que ser muy sincero con Jesús y decirle, Jesús, no te conozco, pero te quiero conocer. Cuando me empezaba a acercar a Él. Y Él toma esas palabras sinceras y empieza a hacer una obra en nosotros. Pero yo te puedo decir, yo no amo a Jesús ahorita menos que que cuando recién me conocí. Ha sido un amor cada vez creciente. Ahora sí, como dice la canción, entre más te conozco, quiero saber más de ti, Señor. Me enamoro más y más de tu gracia y de tu bondad. ¿Por qué? Porque es una progresión. Y esta progresión tiene que ver, cuánto conoces a Jesús, tiene que ver con cuánto le permites que te gobierne. Porque cuando hablamos del Señor, estamos hablando de gobierno, no estamos hablando de como el señor Rodríguez, el don, mister en inglés. Aquí no es mister, hay una palabra en inglés que es Lord, o sea, el que gobierna, el dueño. Eso es lo que significa Señor. Era alguien que era dueño de todo lo que estaba bajo su señorío.
¿Te acuerdas de los señores feudales? Los señores feudales eran dueños de una extensión de tierra y de todo lo que había en esa tierra, incluyendo las vidas de la gente que ahí nacía. ¿Sabías eso? Eran otras épocas, pero esas épocas están basadas en este señorío. Cuando Jesús se refiere a sí mismo como el Señor, se está refiriendo como aquel que quiere tomar el control de nosotros. Pero no nos gusta, hasta hacemos canciones, ¿verdad? No controles mi forma de vestir, porque es total. Y Dios quiere decirnos cómo vestirnos, cómo hablar, cómo pensar, cómo dirigirnos, cómo hacer negocios, cómo criar a los hijos, cómo tratar al marido, cómo tratar a la esposa, cómo obedecer al jefe en el trabajo, cómo llevar una empresa. Todo eso Dios lo quiere decidir. Dios no, que se te borre ese rollo donde Dios te está dejando. Dios quiere gobernar. Porque Él se sabe gobernante. Ahora, yo sé que esto hasta cierto punto a veces lo digo y ya hay algo que se te empieza a mover ahí dentro que sabes que es tu carne, que le choca este concepto. Porque volvemos a lo mismo. Nadie entiende la palabra gobernarte, señorearse. Hasta voy a usar una palabra que Facebook me la va a bloquear, ¿verdad? Pero esclavitud en el contexto correcto, porque hemos visto abusos de esas palabras en malos contextos. Pero tú y yo no tendríamos por qué temer de ser esclavos de Cristo, porque entendemos que es un Señor bondadoso y amoroso. Amén. No es el Señor que con un látigo se levanta y te azota nada más para que aprendas. De hecho, es un Señor bastante benevolente que la mayoría de las veces te deja aprender tú solo. Cuando ve que de plano tu vida está en riesgo y te tiene que quebrar una pata, lo hace por amor, como el buen pastor a las ovejas. Pero mayormente te da ese libre albedrío que se nos ha metido tanto en nuestro corazón, que vuelvo a lo mismo, no nos queremos dejar gobernar. Fíjate lo que dice Pablo, no vamos a ir a leerlo, pero en Gálatas, Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y escucha estas palabras, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Ya no vivo yo, es una declaración de Pablo diciendo, yo ya no gobierno mi vida. Yo ya no tomo decisiones por propia iniciativa. Yo ya no me muevo más que dentro del rango de donde Dios me muestre y a donde Dios me lleve. Y eso mismo lo hizo Jesús con el Padre, donde Él dice, lo que yo hablo es lo que habla mi Padre, y lo que yo digo y lo que hago es lo que veo que mi Padre me manda a hacer. Y a los 12 años estaba en el templo platicando con los sabios, entendiendo y diciendo, me es necesario estar en los negocios de mi Padre. No dijo en mis negocios, aunque eran suyos. El Hijo mismo, en la Trinidad, hay un sometimiento mutuo donde el Padre le cede el señorío a Cristo, Cristo voluntariamente se sujeta al Padre y el Espíritu Santo enaltece a Cristo siendo prometido por el Padre y enviado por Jesús. Y protegido por Jesús a tal grado que dice, hasta a mí me puedes blasfemar, pero no te metas con el Espíritu Santo. Y uno termina diciendo, bueno, entonces, ¿cuál es cuál? Los tres son uno y los tres son Dios. Y sea el Padre, sea el Hijo o sea el Espíritu Santo, en la ecuación están arriba de nosotros. Y tenemos que aprender a dejarnos gobernar. Dile que está a tu lado, déjate gobernar. Y ahora tú contéstale, tú también. Decía un amigo, hola. Uh-huh.
¿Por qué? Porque vuelvo a lo mismo, muy dentro de nosotros hay esta rebeldía que a veces se aplaude. No, vieras la rebeldía de los jóvenes que van contra el status quo. Van directito al infierno si no se les corrige. Sí es cierto, el status quo del mundo no es el que debe de gobernar. Lo que gobierna son las reglas del reino. Y muchas veces vamos a ir en contra de lo que el mismo gobierno del mundo marca si seguimos el reino. Pero te voy a decir sobre todo de quién vas a ir en contra si sigues el reino. Mayormente de ti. Mayormente de ti. Venir con Cristo y decirle, tú eres mi Señor, es decirle palabras muy sencillas. Señor, de ahora en adelante mi vida ya no es mi vida. Mi vida es tuya y tú gobiernas mi vida. Yo te voy a hacer preguntas así nada más para que las pienses. ¿A quiénes debes de tener como amigos? ¿A los que a ti te caen bien? Y desde la primaria estás con ellos y han pasado tantas crisis contigo que te conocen y han sido tu paje de armas ahí, ¿verdad? Y pañuelo de lágrimas y gloria a Dios por sus vidas. Pero no son gobernados por Cristo. O aquellos que Cristo te va a indicar que acerques a tu vida. A mí de chiquito mis papás me decían de quién podía ser amigo y de quién no. Cuando creces, tus papás ya no te lo dicen, pero Cristo sí. Yo tenía un amigo que no era mi amigo, porque no me dejaban, que nunca podía ir a su casa. Yo no sabía por qué. Mis papás me dijeron, puedes ir a casa de este, puedes ir a casa de este otro y de este otro, pero de este, que era el más atractivo porque tenía cuatrimoto, alberca, ojos verdes, eso qué, ¿verdad? Pero estaba guapo. Y 3 Rottweilers, que a mí me gustan los Rottweilers, por eso me gustan. Pero a la casa de ese amigo yo no podía ir. Y yo no entendía por qué. Y yo me enojaba. Y yo le decía, prejuiciosa, ni lo conoces. Y me acuerdo que me decían una frase, no, a él no, pero a sus papás sí. Y yo, pero sus papás son sus papás, y él es, ¿sabes, no? Pues tómala, que un día rodean la casa y lo sacan a todos esposados, ¿verdad? Porque pues no, era gente muy buena y dije, qué bueno que mis papás no me dejaban ni pararme en esa casa. Porque mis papás estaban viendo algo que yo no entendía y me estaban protegiendo. Y para protegerme, me estaban gobernando. Y para gobernarme, me estaban impidiendo. Y me estaban poniendo reglas. Y a mí no me gustaba, pero a mí me convenía. ¿Amén? Bueno, ahora lleva eso a la máxima potencia con Dios. La diferencia entre Dios y mis papás es que mis papás eran humanos y se podían equivocar de vez en cuando. La diferencia con Dios es que Dios sabe cuándo, cómo y por qué dice las cosas. Y no te debe explicaciones. Voy a decir algo muy polémico, ¿verdad? Pero a mí las mañaneras se me hacen una pérdida de tiempo. Porque el presidente no tiene que venir a mí a darme cuentas de qué está haciendo. Tiene que estar gobernando bien y ya. No sé si me entiendes, pero estamos en un lugar donde pedimos cuentas, a Dios le queremos pedir cuentas y hacer auditoría. A ver, Dios, dime dónde están mis diezmos. Dime si están en África, en alguna etnia con un misionero, o dónde están, Señor. Dime dónde están mis oraciones, Dios, dónde está mi respuesta. Tenemos ese espíritu de los cadetes de Linares, ¿verdad? Quiero una respuesta y la quiero pronto. Y dice Dios, sí estás tonto, ¿verdad? Como el de la canción. Que la canción dice, dime si en tu vida has amado a otro tonto. Dice Dios, tonto sí estás, hijo. Tenemos que cambiar el chip. ¿Por qué? Ahorita te estoy hablando de la parte, a lo mejor, áspera, pero tú no tienes idea de la libertad, de la bendición, de la protección
que hay bajo dejarte gobernar por Cristo. Te aseguro que más de la mitad de tus tribulaciones presentes se evaporan en el momento en que tú te sometes totalmente a la voluntad de Dios. Y entiendes que Él está cuidándote. Y por eso todo recae, como decíamos en la predicación pasada, al final de cuentas, ¿en qué? En la fe. Porque la mayoría de aquellos que no nos sometemos a Dios es porque no estamos confiando en Dios. Porque muy dentro de nosotros pensamos que nosotros podemos decidir mejor. Y vienes a la palabra y lees la palabra y lees cómo debe de ser el matrimonio, pero tú dices, no me suena eso. ¿Cómo que me someta a mi marido como la iglesia al Señor? No, eso no está padre, dice la mujer. La mujer dice, el hombre la tiene bien fácil, Pablo era machista. Y empieza una serie de rollos. Pero luego viene el hombre y ve que le dice, y tú tienes que dar tu vida por tu esposa como Cristo lo hace por la iglesia. Y de obedecer a morir, está más fácil obedecer, mujeres. Pero es que tú no lo conoces, tú no sabes a quién tengo que obedecer, pero Dios sí. Porque cuando escribió eso, sabía qué rollo. Amén. Y incluso dice que mujeres obedientes a sus maridos, que son impíos, pueden convertir el corazón de ellos por medio de su obediencia. Porque van a ver a Cristo reflejado ahí. Ese hombre miserable que le pega a su mujer y de repente la mujer de todas maneras se levanta a hacerle unos huevitos estrellados y está todo a decir, ¿por qué, cómo y dónde? Y cuando le pregunte muy en confianza, ella le diga, por Cristo. No es por ti. No es porque te quiera mucho a ti, viejo, es porque Cristo me pide que te honre, seas tú como seas. Igual aplica para los hijos con los padres. Los hijos nos sometemos al gobierno de los padres porque es un reflejo de la iglesia y Cristo y del Hijo y el Padre. Y no nos pregunta si nos gusta, si queremos, si lo disfrutamos. Hay bendición, promesa de bendición y larga vida cuando tú honras a tu padre y a tu madre, sea como haya sido tu padre y tu madre. Pueden haber sido unos excelentes padres, pudieron haber sido unos miserables padres. Si en tu corazón hay una honra hacia ellos, estás honrando el señorío de Cristo. Y Dios dice, ¿verdad? En Proverbios, yo honro a los que me honran. Es que el gobierno, Abimael, tú no sabes las burradas que están haciendo, cómo está en mi casa, mi calle llena de pozos, llena de basura, no tengo alumbrado, ¿verdad? Victoria, básicamente baches. Y fulano es un tal por cual, y mejor ora por él y bendícelo. Yo no te estoy diciendo que te caiga bien, yo no te estoy diciendo que le vayas y le hornees un pastel, yo te estoy diciendo que no salgan palabras de maldición de tu boca hacia un gobernante que Cristo puso, porque Romanos 13 dice que toda autoridad es puesta por Dios, a veces para enseñarnos una lección, ¿sí? Los malos gobernantes aún son puestos y dejados por Cristo para tratar con el pueblo, no solo los buenos gobernantes. Porque aún el mejor que pueda haber humano te va a fallar y te va a mostrar que solo el gobierno de Cristo es el que puede. Pero tenemos que dejarnos gobernar. Yo tengo que decirle, tú eres mi Señor y mi Salvador. Va primero Señor, ni siquiera primero Salvador. Dios dice, ¿me dejas ser tu Señor? Te puedo salvar. ¿No soy tu Señor? No hay salvación. Así de claro y de crudo es. Por eso, fíjate lo que dice la palabra, que en aquel día muchos vendrán y le dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre predicamos, y Jesús les va a decir, nunca los conocí.
Porque no es lo que hagas o dejes de hacer, es si te gobierna o no. Es si es tu Señor. Y va a haber otros que tú los vas a haber visto aquí en la tierra y tú vas a decir, esos otros van derechito en así, sin escalas al infierno. Y te va a sorprender verlos allá arriba. ¿Por qué? Porque en medio de todo se arrepintieron y en un momento de su vida dejaron y pusieron a Cristo como Señor. Como el ladrón en la cruz, que momentos antes de morir lo reconoce como Señor y le dice, no te olvides de mí cuando vengas en tu reino. Yo sé que tú gobiernas. Yo sé que tú tienes un reino y que ese reino va a venir por sobre la tierra. Ya lo entendí, me fue revelado, no sé cómo, pero aquí viéndote en la cruz, yo sé que eres el Rey de Reyes y que si le puedo pedir algo a alguien es a ti. No te olvides de mí. Y cuando Jesús ve que este hombre tuvo una revelación de su reinado y de su señorío, le dice una promesa. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Hoy mismo. Tú que no lo mereces, tú que no te bautizaste, tú que no fuiste a la iglesia, tú que nunca diezmaste, tú que no pasaste un curso, tú que no fuiste a la junta del miércoles. ¿Verdad? El cielo no es por obras. Se trata de Señor y Salvador. Y en Malaquías, Dios está muy enojado. Lo vamos a ver la próxima semana. Pero dice esta declaración, dice, si yo soy padre, ¿dónde está mi obediencia? Si yo soy Señor, ¿dónde está mi honra? Como diciéndonos, muy cristianos, que se note. ¿Y cómo se va a notar nuestro cristianismo, mi amado? No con un pescadito en el coche. Alguno va a pensar que eres Piscis. ¿No? No con una playera cristiana, no con un letrerito ahí, Dios bendice este hogar. No. Con tu sometimiento al señorío de Cristo. Y entonces ir a la iglesia el domingo no va a estar condicionado a si tengo ganas o no tengo. Está condicionado si el Señor quiere que vaya. Me da risa a los que dicen, allá nos vemos si Dios quiere. Claro que quiere. Yo no me imagino que Dios se levante, Salim, no vayas. ¿Verdad? Por poner un ejemplo, ¿verdad? No volteen a verlo. ¿Sí? No, es que si Dios quiere, yo le voy a echar ganas. Claro que quiere. Oye, no te compliques la existencia. Ve lo que dice la palabra. No, vas a ver que si este negocio funciona, ahora sí empiezo a diezmar. Empieza desde ahorita que no tienes. Porque es el señorío de Cristo. No, es que si Dios me concede este favor, yo le voy a servir. Entonces es un trueque, entonces no es tu Señor. ¿Estás haciendo trueques ahí? Yo le sirvo porque entiendo que Él es Señor. Yo renuncié a la carrera que yo quería y amaba por una petición de mi Señor. No obligado, voluntariamente y contento. Aquí estoy. No estoy aquí amargado. Otra vez tengo que ir con estos datos. No. Muchas veces el mejor día de mi semana, ¿qué digo el mejor día? Las mejores horas de mi semana son estas 2 horas y media que estoy contigo. En vez de estar contestando llamadas, oyendo groserías ahí, luego mi mamá ya enferma y luego problemas y acá y esto. A veces este es mi mayor refrigerio en cuanto a un descanso. Fuera de mis tiempos con el Señor y con mi familia. ¿Verdad? Porque es bonito rendirte al señorío de Cristo. Te va a ir bien. Vamos a ver bendiciones, vamos a ver cómo, vamos a ver, porque también surge esta otra y con esto termino. Surge este punto donde uno dice, yo no puedo. ¿Cuántos sinceramente de repente dicen, yo no puedo? Yo soy de los primeros. Cuando yo iba caminando así hacia el altar, ese 10 de junio del 2001, yo iba diciéndole adentro de mí, 2001, cuando me convertí, ahí en Amor Viviente, ¿quién quiere pasar a recibir al Señor? Y ahí va. Y en el camino yo le iba diciendo, si tú no me ayudas, yo no voy a poder, Yo ahí platicando con él.
Era la tercera vez en mi vida que hacía esa oración. Las dos primeras la hice y no pasó nada. Y yo iba decisivo, yo iba diciéndole, no lo voy a volver a hacer. O la tercera es la vencida, o, o te olvidas de mí. Yo creo que Dios tembló, ¿verdad? Así. Un ángel le ha dicho, Mufasa. Uy. Pero en su amor, en su bondad nos entiende. ¿Y sabes qué hizo? Me tomó la palabra. Y yo estoy aquí no porque yo puedo y porque yo soy. Él me ayudó y me ayuda a mantenerme día con día. Hubo una predicación que compartí en San Nicolás, que a lo mejor comparto aquí después, muy personal, muy de un proceso que estaba yo ahí pasando. Pero usé esta frase, Dios me renueva la fe, no a miles, me da la fe suficiente para este día. Así, la chiquita para hoy, y chiquita para hoy, y ahí vamos contándole, y ya llevamos 20 años caminando con el Señor. Y vuelvo a lo mismo, no soy mejor ni peor que nadie de los otros. Al contrario, yo creo que soy peor que muchos. Pero si tú quieres someterte, puedes. Sí te va a costar, sí vas a llorar. Yo no te estoy prometiendo el evangelio, venga Cristo, se va a acabar sus problemas. No, mi amado, no sabes, te estás metiendo a algo serio. El cristianismo es serio. El verdadero cristianismo no es un juego, pero es hermoso y es eterno y no lo cambio por nada. Déjate gobernar por Jesús, entrégale toda tu vida. Deja que Él diga cómo, cuándo y dónde. Que Él diga cómo administras todo lo que es tu vida. Es más, con eso termino. Pablo lo entendió y dice, nosotros somos administradores de la gracia de Dios. A las mamás, yo sé que las molesta mucho cuando les digo esto, se los tengo que decir, ¿no? De alguna forma me tengo que desquitar. Pero mamá, tus hijos no son tus hijos. Tus hijos son hijos de Dios que te los está prestando o te los prestó para que los administres. Un día te va a pedir cuentas de esa administración. Un día te va a decir, se te pasó la mano aquí. O un día te va a decir, te faltó. Fuiste muy condescendiente, muy nueva era. Y no le pasaba nada con una nalgada. ¿Sí? Administra a tus hijos, no como el mundo, no como el psicólogo, no como la nueva tendencia, no como Montessori, como la Biblia dice. Y luego apóyate en las demás cosas, si no se contradicen a la Biblia. Amén. Tu matrimonio, tu familia, no es tu matrimonio y no es tu familia, es el matrimonio que Dios quiere que reflejes. Mi esposa, y yo con esto me salvo, ¿verdad? No es mi esposa, es la esposa que Dios me dio. Amén. Así que cuando le tengo que dar para sus uñas y para cosas y para comer, yo le digo, Dios, es tuya. Vénganos porque para que esté bien. Y guapa está ahí, ¿verdad? ¿Y tú la ves? Mi iglesia no es mi iglesia. Esta no es la iglesia del pastor Abimael. Me choca que digan eso. Yo voy con el pastor Abimael. Cállate. Ni digas mejor. Ni voy a cielos abiertos. La iglesia de Cristo. Amén. Donde hay un vato, se llama Abimael, que la hace de pastor. Y así sucesivamente. Tu dinero no es tu dinero. No, es que claro que es mío, vieras tú como yo, con el sudor de mi frente. Mira, compadre, el aire que respiras cuando te lo estás ganando, te lo da Dios. O comadre, ¿verdad? Porque ahora las mujeres facturan, según Shakira. No, es que mi sabiduría en los negocios es gracia de Dios. No, es que ando vendiendo facturas, eso es una tranza. ¿Sí? Tú muévete como la palabra dice en los aspectos que debes de ser y así. ¿Verdad? Sí, mágico.
Dios es bueno, mis amados. Es un buen Señor. Vamos a estudiar eso más adentro, pero yo quiero que te vayas con ese reto. Yo quiero que te vayas examinando y diciendo, en la escala del 1 al 10, ¿qué tanto me estoy dejando señorear? Y te voy a dar un tip. Acércate con tus figuras de autoridad. Acércate con tus papás, si estás gobernado por tus padres, con tu pareja, con la gente de tu lado y pregúntales, ¿qué tanto crees que me dejo gobernar? ¿Eres de los que avisa o pides permiso? Así te la dejo. Todas las decisiones importantes que yo tomo, y no es por una idolatría, y no es porque Él me gobierne, pero yo las pongo en la mesa y escucho la opinión de mi pastor. Y después, cuando estaba mi papá vivo, de mi papá y de mi mamá. Cuando yo me casé, yo sabía que era ella con la que me quería casar. Y lo puse y lo filtré. Y fui con el pastor, y fui con mis papás, y fui con los suyos. Ellos sabían que le iba a dar el anillo antes que ella, ¿sí o no? Fui y se los enseñé. Primero a mi mamá y después a ellos. Y mi cuñada la vio antes que todo porque ella lo escogió. Ella anduvo en la punta del mitote. Y a mi pastor le dije, voy a entregar el anillo. Y es meramente honra. Y yo estaba dispuesto a escuchar que si me decían, espérate. No, mira, Alejandra sí me dijo, ¿ya le pensaste bien? Me dice, porque es igualita a mí. Yo estaba dispuesto a escuchar. Espérate, aquí. Sométete, mi amado. No a mí, no a tu papá, no a tu mamá, no a tu marido, no a tu esposa. Sométete a Cristo. Amén. Y va a usar todos los otros medios que dije. Trampa. Pero vamos a orar. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Porque esta palabra, aunque nos reta, aunque nos siembra, aunque nos pone a pensar, es tu verdad. Y tú quieres gobernarnos, Señor. ¿Y quién mejor para gobernarnos que tú? Yo no sé lo que viene en el futuro. Yo no sé las cosas. No sé muchas veces ni cómo administrarme yo, Señor. ¿Qué voy a andar sabiendo cómo hacer muchas otras cosas? Pero tú sí, Señor. Tú sí sabes cómo, cuándo. Tú sí puedes decirnos sí o no. Y aunque no lo entendamos, algún día volteando hacia atrás diremos qué razón tenía. Tu gobierno es un buen gobierno. Tu gobierno es de bendición. No haces las cosas para que yo esté apretado, para que yo esté limitado. Lo haces, cuando pones límites, lo haces para protegerme. Y cuando me enseñas el cómo hacer las cosas, es para que las cosas operen como tú quieres que operen. Y como me conviene a mí que operen. Enséñame, dame la gracia. Quítame lo testarudo, quítame lo rebelde, Señor. Por voluntad propia. No me dejes pasar como el hijo pródigo hasta lo más dentro del mugrero para poder reconocer que era mejor la casa de mi padre. No, déjame estar en la casa de mi padre voluntariamente, hoy consciente de que este es el mejor lugar. Y ahí crecer, y ahí echar raíces, y ahí avanzar. Quita de mi oído la mentira de que fuera de tus maneras las cosas son mejores. Nunca hay nada mejor que como tú dices. En el nombre de Jesús. Amén y amén.